En el Plan de Desarrollo Nacional, el despertar de los cachicamos, nosotros hemos planteado la creación del poder militar o poder de defensa nacional. Este es un punto polémico. Es un punto polémico porque muchos creen que el militar no puede estar en política o no puede estar involucrado en la actividad pública. Yo le diría a los que piensan así que es el momento de reflexionar. ¿Por qué? La historia de Venezuela es la historia militar. Venezuela es liberada por Simón Bolívar, que es un militar. La gesta de independencia que liberó a Venezuela fue una gesta militar. Luego, cuando somos república, quien construye esta república con su dinero, con su prestigio, con su fuerza, con su liderazgo, con su poder, es José Antonio Páez. Y luego, como si fuera poco, en las etapas subsiguientes, fueron dos militares los que le dieron camino a la construcción de la república, que fue Antonio Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez. De manera que cuando comienza el siglo XX, Venezuela ha sido la historia de jefes militares, para bien o para mal, gústenos o no, la institución armada juega un rol fundamental en nuestra historia republicana. Por eso, en estos tiempos modernos, en estos tiempos donde ya no se decide quién tiene el poder en una batalla, sino en unas elecciones, y hay muchas cosas que atender en una república como esta, es importante darle un rol digno y estratégico a nuestra Fuerza Armada. Nosotros proponemos la creación del poder militar, la creación del poder de defensa nacional, como uno de los 7 poderes que hemos planteado en el despertar de los cachicamos. Este sería un poder autónomo, igual que el poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral o de desarrollo nacional o el poder ciudadano, con una estructura que se encargaría de la defensa de la nación, de proteger nuestras riquezas, de proteger a los venezolanos, de protegernos y custodiarnos de todos los flagelos que azotan la sociedad de hoy, la trata de personas, el narcotráfico, la violación a nuestra soberanía, el aprovechamiento de nuestras riquezas, por ejemplo, la explotación irracional de los minerales como el oro en el sur, son muchos. Y Venezuela debe tener, de acuerdo a su posición geopolítica, una estrategia de defensa nacional seria. Yo creo que ese espacio debe tenerlo la Fuerza Armada, porque ellos son humanos. Los militares son humanos, piensan, estudian, tienen opinión. Lo que no puede ser un militar es ser dirigente de un partido político en específico, porque eso le daría una tendencia a su rol y lo desvirtuaría. Pero un oficial perfectamente puede opinar, ya vota, antes no votaba. Y antes no votaba por una razón muy específica, porque el pacto que se hace aquí en Venezuela en el año 58 es posterior a una dictadura militar, y quienes hicieron ese pacto se cuidaron de proteger ese nuevo orden de otro militar. Punto, más nada. Ya hoy esos golpes militares, esas cosas y esas amenazas ya no son posibles, o por lo menos son evitables por la vía del diálogo. Eso es lo que creemos hasta ahora. Por eso nosotros hemos planteado con toda seriedad que los militares venezolanos sean un poder, el poder de defensa nacional. ¿De qué se encargaría ese poder? Ese poder se encargaría de establecer todas las políticas de defensa nacional, custodiar el orden interno. Todos los órganos de seguridad estarían bajo el control de este poder. Cuando decimos todos los órganos de seguridad, nos referimos a, por supuesto, los componentes de la Fuerza Armada: Ejército, Guardia Armada Nacional, Aviación Nacional, Policía Nacional, Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística y Protección Civil. Todos estos cuerpos estarían dentro de ese poder. ¿Cómo se estructuraría este poder? Se estructuraría con una conducción por parte de un Consejo de Defensa Nacional. Del seno de la Fuerza Armada, de cada componente, se postula a la Asamblea Nacional los integrantes del Consejo de Defensa Nacional. Así como se eligen magistrados, así como se elige
los miembros del CNE. Así como se elige el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo, así también habrá un momento en donde se elegirán los miembros del Consejo de Defensa Nacional. ¿Y de dónde se propondrán esos nombres? De la misma Fuerza Armada. Cada componente propondrá a la Asamblea los que más tengan graduación, los que más tengan méritos, los que más tengan antigüedad, los que estén más capacitados, según los baremos que pudiera establecer una ley. Va a la Asamblea Nacional aprueba el Consejo de Defensa Nacional y luego, dentro del Consejo de Defensa Nacional, se elige el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es un planteamiento que debe estudiarse con profundidad y pedimos a los especialistas que nos ayuden, pero el jefe, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional debe ser un militar y debe ser escogido por ellos, porque el rol que se le da como poder es el de custodiar nuestra soberanía. Electo este comandante en jefe de la Fuerza Armada, por supuesto, aguas abajo se organizará este poder por componentes, por cuerpos, atendiendo por supuesto a los cuerpos de inteligencia, la planificación y la estrategia, la auditoría de procesos, cómo se organiza pues ya un cuerpo o un poder del Estado. Para concluir, debemos puntualizar varias cosas. 1. ¿Por qué un poder? La Fuerza Armada Nacional en la historia reciente ha dependido del Poder Ejecutivo. Y si esta gran organización logística, armada, solo depende del Ejecutivo, dependerá siempre de una parcialidad política del país. Por eso nosotros proponemos que sea un poder autónomo. Además, hay que acabar de una vez por todas con esa odiosa división entre poder militar, poder civil. Todos son civiles, todos son ciudadanos venezolanos. Lo que pasa es que hay una parte de los venezolanos a los que se le asignan armas, se le asigna una capacidad para defender a toda la república. Pero estos militares tienen abuelitas en Catia, tienen amigos en Petare, en el interior del país, en Maturín, en Margarita. Son parte de nuestra ciudadanía y así tenemos que verlo. Por eso el poder militar le da una mayor responsabilidad, los concentra en su responsabilidad profesional de la defensa nacional, pero a la vez los acerca al poder ciudadano o al poder civil o al poder republicano, porque forman parte del Consejo de Conducción o de Dirección de la Nación, donde van a estar todos los poderes. De manera que con esto podemos históricamente cerrar el ciclo en el cual el militar debe estar o alejado, o el militar es el malo que da los golpes de Estado. No, el militar es el que debe organizar la estrategia de defensa nacional y tiene que participar como venezolano que es en el desarrollo de la patria. No nos caigamos a engaño, no nos demos golpe de pecho con eso. Vamos a poner el tema en la mesa, vamos a conversarlo y vamos a buscar una forma para que nuestra defensa nacional, la estrategia para poder avanzar y protegernos en el marco de esta sociedad en la que vivimos, donde se amenaza a todos los estados, nosotros tengamos una Fuerza Armada que participe en el desarrollo del país, que nos proteja y que esté clara en su rol profesional. Ese es el planteamiento que venimos realizando en el despertar de los cachicamos como un plan de desarrollo para la nación.